nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza, palabras de aliento para nuestro diario vivir, con el pastor Misraim Esquilín. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo, el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada allá en el 109 de la calle Palmera, en el pueblo de Canóvanas, y no sabes la alegría y el gozo y el temor y el temblor que nos ocupa cada vez que estamos a través de este púlpito radial. Primero, porque entendemos la responsabilidad que tiene este púlpito con aquellos que nos distinguen y nos privilegian regalándonos su tiempo. En segundo lugar, porque sabemos que en momentos como este hace falta que la palabra viva, no lo que yo creo ni lo que yo siento, la palabra viva sea el testimonio que pueda ser vertido a través de todos los púlpitos y todos los lugares donde se predica la palabra de Dios. Esta mañana es una mañana de gloria, de gracia, una mañana en la que nosotros recién anoche estábamos en la iglesia en una experiencia de oración, era un estudio bíblico y el clamor llegaba hasta los cielos, la presencia de Dios tocó hasta los niños que lloraban delante de la presencia del Todopoderoso. Y este fin de semana es un fin de semana en el que continuamos nuestra campaña de ayuno y oración que se extiende hasta el 17 de marzo, hasta el 17 de marzo. Esta semana estaremos orando por los grandes trabajos y grandes labores que tienen que hacer equipos de nuestra iglesia en la República Dominicana, alrededor de la Fundación Ángeles de Amor que dirige el doctor Rafael Ruiz, de Experiencia 360 que dirige el doctor Luis Paz, de Ministerios como 33DC que dirige nuestro querido hermano el reverendo José Ángel Banjo Esquilín, y de gente de otros lugares como el pastor René González. Tenemos una invasión propuesta para la República Dominicana, para el área de Nagua, y la oración y el ayuno van en esa dirección, conseguir que la presencia de Dios visite a nuestros hermanos y amigos que pertenecen a la patria de Duarte Sánchez y Mella, y ahí la presencia de Dios haga como Dios ha prometido que estará haciendo y que continuará haciendo en esa hermosa y hermana república. También estaremos orando y ayunando, es obvio, por las situaciones que hay en Puerto Rico, creyendo que así como está cayendo la lluvia en el área metropolitana, así hará descender el Todopoderoso su presencia sobre todos nosotros. Es una mañana a la cual me puedes llamar al 751-6318. 751-6318 es la línea de esperanza. Hermanos y hermanas en nuestra congregación preparados, orando, y ya buscando el rostro del Señor, están listos para atender tu llamada. Orar contigo, orar por ti, orar por los tuyos. Pedirle al Señor de las alturas que abra las ventanas de los cielos y haga llover sobre ti lluvia temprana y lluvia tardía. Pero llámanos temprano, llámanos con tiempo para poder atenderte con responsabilidad. Y te invito a que te mantengas en sintonía con nosotros, porque Reflexiones de Esperanza continúan. Durante las últimas semanas, Puerto Rico ha estado de cara frente a uno de los debates más importantes de su historia. ¿Qué hacemos con aquellos que quieren imponer la historia, el deseo y el corazón de ellos como grupos minoritarios, afectando las leyes y afectando o procurando afectar las leyes y el Estado de Derecho actual para afectar la vida de la mayoría de este país, particularmente aquellos que defendemos el concepto de la familia, el concepto del matrimonio, el concepto de la moralidad y de la vida ética y correcta para nuestros hijos, tal y como lo defienden las Sagradas Escrituras. Es un tiempo para asumir posiciones, es un tiempo para asumir posturas, y el que no asume posturas está asumiendo una. Es un tiempo para poder hablar de prudencia y tolerancia, particularmente cuando esos dos conceptos en el mundo posmoderno no tienen la misma definición ni el mismo alcance que tenían ya hasta los años 40 y 50. Es interesante porque aquellos que vivimos en el púlpito y que hemos decidido amar al Señor sobre todas las cosas, tenemos como norma el que desde la Reforma Protestante hacia acá vivimos bajo el lema de sola escritura. La escritura tiene que ser considerada como regla de autoridad, de fe y conducta para todos nosotros. Y todo lo que hacemos lo hacemos a base de lo que la escritura dice.
Y si en el momento en que nosotros, por querer ser interdisciplinarios, abandonamos la autoridad de la Escritura y le damos el mismo valor y el mismo peso a otras disciplinas, tenemos problemas muy serios con nuestra fe, con nuestra tradición y con lo que nosotros somos, porque lo que nosotros profesamos le da forma a lo que nosotros somos. Es interesante porque de cara a situaciones como la que nosotros estamos viviendo, hay algunas personas que se han dado la tarea de tratar de minimizar, vejar y hacer pedazos la tradición escritural. Y yo les voy a abrir el corazón. Dentro del proceso durante muchos años, algunos pues decidimos que no era necesario estar discutiendo y argumentando algunas cosas sobre la palabra del Señor sobre este tema, porque después de todo, como decía Gamaliel, esa gente implota por falta de fundamento. El problema es que durante el transcurso de la experiencia aparecen algunas personas haciendo análisis teológicos y bíblicos, y se publican y se presentan y utilizando el lenguaje de la Alemania nazi de Hitler, el concepto de Goebbels, de repetir las mentiras hasta que la gente las crea. Aparecen las experiencias difíciles de querer hacernos ver en la palabra del Señor lo que la palabra no dice. Miren, yo soy egresado de escuelas de análisis crítico literario y de escuelas muy liberales en la experiencia teológica. Y esto que yo les voy a compartir, yo lo he compartido en muchas de estas escuelas y los temas han cambiado después que las posiciones se han presentado. Yo soy amigo de pensar de que nosotros, si somos fieles y correctos, disciplinados en el uso de las herramientas que la academia nos da para poder analizar e investigar, hacer exégesis correctas de los textos que se nos presentan, no podemos hacer excepciones. Necesitamos acercarnos a los textos y a todos y cada uno de ellos, hacerle el mismo trabajo, con la misma fuerza y la misma disciplina, hacer la misma exégesis. Pasaban los años 1950 al 55 y un señor llamado Derek Sherwin Bailey tiró a la carretera un libro muy interesante, un libro en el cual él postulaba de manera novel por primera vez que los textos acerca de la homosexualidad en el Antiguo Testamento no respondían necesariamente a un crimen de homosexualidad, sino que respondían a un problema de falta de hospitalidad. Utilizando este libro que fue publicado en el 55, titulado Homosexuality and the Western Christian Tradition, Longman Green, 1955. Desde la página 4 en adelante, el hombre comenzó a lanzar una serie de análisis que cuando usted los mira a prima facie, sin hacer análisis crítico, le da la impresión de que Derek Sherwin Bailey tiene mucha razón. Oiga esto, hace falta analizarlo con herramientas críticas. Derek presenta la idea de que en el tema de la homosexualidad, tanto en el Génesis 19, los versos del 1 al 13, en la historia de Gabá, en Jueces capítulo 19, que aunque no es de homosexualidad, es de un abuso sexual, en los códigos del Levíticos del 18:23 y 20:13, que son los códigos de santidad. Lo que se presenta realmente o ha pasado de moda porque tiene que ver con una experiencia legalista de ultranza, o simplemente tiene que ver con la dinámica esta de que no dice el texto lo que nosotros creemos que dice en inglés o en español, porque él argumenta que la experiencia de Sodoma y de Gomorra y de Gabá es una experiencia de juicio porque se le ha faltado a la hospitalidad en aquellos lugares. Esgrime como punto de referencia textos del libro de Isaías, de Jeremías capítulo 23 y del libro de Ezequiel para probar su punto. Uno de los elementos que Bailey utiliza para poder narrar esta experiencia es que con mucha razón dice que el concepto que se traduce como conocer en el libro de Génesis capítulo 19, que es el concepto Yadá, que se usa 943 veces en el Antiguo Testamento, solo 10 veces es traducido como acto sexual, como intimidad sexual. Y argumentando que la experiencia en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel lo que le brindaba era la oportunidad de ver no un abuso sexual, sino una implicación que los profetas dan de que Sodoma y Gomorra no se portaron bien, no fueron hospitalarios con los ángeles que llegaron. Entonces el juicio de Sodoma y Gomorra no era por el crimen de homosexualidad, como nosotros hemos dicho a través de la historia, sino porque no habían sido hospitalarios. El problema con la interpretación de Derek Sherwin Bailey es que no se sostiene frente al análisis crítico. Es muy cierto que el tema Yadá solo se usa 943 veces en el Antiguo Testamento y solo 10 veces se utiliza en la Biblia de esas 943 veces para poder hablar de intimidad sexual.
Pero cualquier persona que respeta el análisis crítico sabe que tiene que analizar las cosas dentro del contexto. Dentro de las 10 veces que se utiliza el tema Yadá y se traduce como intimidad sexual, 6 veces se utiliza así en el libro de Génesis. El 60% de las veces, de las ocasiones en el que el concepto Yadá se utiliza traducido como relación sexual, es en el libro de Génesis. Entendiendo así, para aquellos que son especialistas en análisis crítico, en análisis textual y análisis de la forma, que el escritor y los editores del libro de Génesis privilegian el uso del concepto Yadá como relación sexual en ese libro en particular. En segundo lugar, la experiencia del libro de Génesis y en el capítulo 19, donde se discute el tema de Sodoma y Gomorra, utiliza un vocablo que es muy quisquilloso para poder aplicarlo a un crimen de hospitalidad. Cuando Lot viene a gritarle a la gente de Sodoma y Gomorra que quieren atacar a los ángeles, que no lo deben hacer, les dice a ellos que no deben comportarse, y esta es la expresión literal del Reina Valera: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. El texto en King James lo que dice es: and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. Y la palabra que se traduce como wickedly es la palabra hebrea ra, que se utiliza en los contextos del Antiguo Testamento cuando usted está de cara a las abominaciones más terribles y más grandes que jamás se hayan cometido. No se utiliza esta palabra que tiene que ver con la experiencia de romper en pedazos, que es una de las traducciones literales, hacerle daño físicamente, social y moral, y estoy leyendo de los diccionarios teológicos, afligir, destruir, hacer mal, dañar, lastimar, herir, castigar. Esas son las contenciones y las declinaciones de ese concepto. Usted no los va a ver nunca utilizado en el Antiguo Testamento alrededor de experiencias que no sean abominables. En tercer lugar, si el crimen de Sodoma, como dice Bailey, era un crimen de hospitalidad, ¿por qué Lot, en el capítulo 19 de Génesis, por qué los levitas en el capítulo 19 de Jueces tienen que ofrecer las mujeres para satisfacer las necesidades de esos hombres? Esto que yo estoy diciendo puede parecer para muchos de ustedes una discusión nueva, pero mire, ya desde 1984 John Stott había publicado un libro diciendo que todo esto que yo les estoy presentando es así. Y luego, un poco más adelante, Robert Gagnon en el 2003 presentó un libro exactamente igual diciendo: no se sostienen las tesis de Derek Sherwin Bailey. ¿Cuál es el dolor de cabeza que nosotros tenemos? Que esto que yo lo estoy leyendo desde 1982 y desde el 84 que se publicó el texto en inglés, en muchos de nuestros seminarios no aparece como una opción válida o una opción preferencial para ser leída. Yo soy amigo de pensar de que nosotros debemos darle a nuestros estudiantes todas las herramientas para que ellos sean los que lleguen a las condiciones y a las conclusiones críticas, a las evaluaciones correctas de los temas y de los materiales que nosotros le ponemos en las manos. Yo esgrimí esto durante mis estudios de maestría y estudios doctorales en teología. Los temas inmediatamente cambiaban, porque la respuesta que se le está dando a través de estudios como estos, que son estudios muy serios, es que muchos de nosotros, quizás por no ser mirados como gente que está contradiciendo, peleando, creando conflictos, creando problemas, y otros simplemente porque, y lo voy a decir con el corazón en la mano, pero es la verdad, porque de manera subjetiva suena bonito la tolerancia y la prudencia y abrazarse a los temas de aquellos que piensan distinto como yo, aunque eso signifique echar la Biblia a un lado. Es más fácil decir, pues yo no voy a mirar esto con la disciplina, la urgencia, la intensidad crítica y bíblica que es necesario para poder analizar todo texto de la palabra de Dios. Desde el punto de vista bíblico, mire, esto que yo tengo en las manos se llama The JPS Torah Commentary. Este es el comentario de la Torah de Jewish Publication Society. Es un libro del Génesis escrito por hebreos para hebreos, y por gracia de Dios algunos de estos comentarios también los traducen en inglés. El profesor que está a cargo de esto vino a Puerto Rico a enseñar durante el tiempo en que el doctor Luis Fidel Mercado era presidente del seminario evangélico de Puerto Rico. Y cuando discute el capítulo 19 del libro de Génesis, es importante que usted vea que Nahum Sarna, que es hebreo, que es judío,
le dice a la gente, el texto hebreo no aguanta otra cosa. Los ángeles iban a ser violados sexualmente por la gente de Sodoma. Eso es lo que el texto hebreo dice. Lo repito. Los comentaristas hebreos, los biblistas que trabajan con estos textos nos dicen que de la crítica textual se desprende que no existe espacio para nada más. El capítulo 19 de Génesis dice que el coraje que le da a Dios y a los ángeles es porque la gente de Sodoma quería tener intimidad sexual, querían violar a los ángeles. Yo estoy seguro, porque vimos algunas notas como parte de las conferencias, que Bailey mira el Sofeta Sotá en el capítulo 3 y verso 11, que es un comentario rabínico. En ese comentario rabínico, los especialistas en las historias del medioevo decían que una de las cosas que tenía Sodoma como costumbre era violar a toda la gente que llegaban como extranjeros para que no tuviesen oportunidad de compartir las riquezas de la ciudad. Desde esa perspectiva, usted y yo tenemos un problema muy serio, porque entonces la crítica de las formas, la crítica contextual, la crítica textual, la crítica bíblica y la crítica histórica no nos deja espacio a nosotros para poder mirar los textos del Antiguo Testamento de otra forma, de otra manera que no sea admitir que la experiencia de Sodoma y Gomorra no tiene que ver absolutamente nada con hospitalidad y sí con un crimen de violación sexual. El libro de Robert Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, Text and Hermeneutics, la Biblia y las prácticas homosexuales, textos y hermenéuticas, es todavía más profundo en este análisis. Usted lo encuentra mal puesto en internet, en alguna casa publicadora. Cómprelo y léalo. Es interesante porque cuando usted mira textos de esta naturaleza, usted se da cuenta de que algo que se queda en el saborcito de la gente que analiza esto, es que entonces tienen que darle una vuelta a otros textos del Antiguo Testamento diciendo que no forman parte de la tradición cristiana. Por ejemplo, el libro de Levítico con sus códigos de santidad, esa expresión poderosa que usted encuentra en el capítulo 18 y verso 22 del libro de Levítico. Hace falta leerlo porque yo creo que pretender o partir de la premisa que la gente que nos escucha conoce estas cosas by heart, de memoria, no solamente es un acto de pedantería, sino insensatez. Dice el verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Es interesante porque pertenece a la misma experiencia sacerdotal que produce el primer texto que mencioné. Y esto es un código de santidad. Y no solamente está en ese capítulo 18, en el capítulo 20, en el verso 13 de ese mismo código de santidad, nos dicen a nosotros, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Una experiencia tan difícil que en esta época en que se escribe este texto y aún en el tiempo en que se edita, posterior a la salida de Babilonia, del pueblo de Israel, del cautiverio, donde estuvieron un poco más de 70 años, es considerado de tal magnitud el crimen que los códigos legales decían que eran merecedores de muerte. Nosotros hemos evolucionado, eso es verdad. Nosotros creemos que usted no sentencia a muerte a la gente por esto. Y yo creo que usted debe entender lo que yo estoy diciendo con el corazón. Pero no deja de ser una abominación. No deja de ser una práctica que lesiona el corazón y el carácter de Dios, porque lesiona la imagen y la semejanza que Dios puso en nosotros de Él. Varón y hembra los creó, dice la palabra. En esta experiencia, cuando algunos toman textos como este, como bien señala John R. W. Stott, que de hecho pasó a la eternidad en agosto del año pasado, algunos en el camino dicen que todos estos códigos de santidad pasaron a ultranza, pasaron a mejor vida en el Evangelio, y citan, por ejemplo, las prohibiciones para comer sangre y otras clases de prácticas que tienen que ver con la dieta, dietética, para poder decir, así como esas prácticas pasaron, estas también pasaron. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo voy al Nuevo Testamento me encuentro que las experiencias, las referencias, los señalamientos que hace la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, los versos del 18 al 32, en Primera de Corintios capítulo 6, los versos del 9 al 10, en Primera de Timoteo capítulo 1, los versos del 8 al 11,
no me dan espacio para pensar de otra manera, sino como el Antiguo Testamento yo lo había definido. Usted lee al apóstol Pablo en esa carta a los romanos, que es vital, y aquellos que lo quieren despachar con livianidad y superficialmente lo acusan de ser chauvinista y que por eso no debe ser considerado. Esa es una forma muy irresponsable de manejar el texto, porque usted está diciendo que usted tiene la capacidad de determinar qué cosas de la Biblia le hablan a usted de parte de Dios y qué cosas no. Y usted no puede hacer eso con la palabra, porque usted y yo somos cristianos, sola escritura, palabra como regla de fe y conducta. 2, las interpretaciones teológicas básicas, fundamentales de estos textos no nos dan espacio para otra cosa, y le voy a explicar por qué. La Biblia dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y empieza a discutir dentro de este proceso. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es contra naturaleza. Note que también se está destacando aquí que el proceso de sodomía, sea en hombres o mujeres, es visto de la misma forma por la palabra de Dios, como una aberración, como algo que lastima y lesiona la santidad de Dios. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y dice la palabra que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí no solamente aparece la homosexualidad, aparece la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En la lista estamos todos nosotros, gente. La lista no está hecha simplemente para aquellos que tienen problemas con su sexualidad. Esta lista incluye a todos aquellos que sabemos que somos pecadores y que necesitamos la sangre de Cristo, no solamente para que nos limpie de todo pecado, sino para que nos saque de esas conductas y nos devuelva una conducta que sea agradable ante los ojos de Dios. Y el problema aquí es que el verso 32 dice que no solamente están bajo juicio de Dios aquellos que las practican, sino aquellos que se complacen con los que las practican. Yo quiero explicar esto porque hace falta que usted lo entienda. En el momento en que yo no asumo posición sobre esto, yo estoy tácitamente aprobando la conducta de esa gente. En el momento en que yo no hago posición sobre esto, yo estoy aceptando la conducta de un adúltero, de un mentiroso, de un fornicario, de un orgulloso, de un altivo, de un asesino, de un homicida, de un pillo, de alguien que es corrupto. Y la Biblia me dice en este pasaje que Dios hace responsable no solamente al corrupto, al asesino, al orgulloso, al altivo, al homosexual, a la lesbiana, al adúltero, al fornicario, a aquel que ha hecho lo que es incorrecto, sino también a aquellos que se complacen con los que las practican. Hay gente que se ha dedicado a analizar estos textos y otra vez, cuando usted hace los estudios y las lecturas de los pasajes que ellos analizan, usted debe pasar el trabajo, tomarse el tiempo para que con mucha disciplina se pueda analizar críticamente, no acríticamente, críticamente lo que ellos presentan. Otra vez, la respuesta frente a estos textos es: yo no quiero ser contencioso, déjame no responder a esto. No asumo posición. Cuando yo no asumo posición, estoy asumiendo posiciones. La otra, de manera subjetiva, yo creo que hay algunas cositas aquí que no son correctas y no fueron escritas para nosotros, así que el contexto hay que mirarlo, y él utiliza ahí unas palabras como fornicarios, afeminados, adúlteros. Entonces se van a hacer análisis críticos de conceptos
Y yo quiero que usted entienda esto. A mí me place tener amigos biblistas y profesores de la mejor naturaleza y de la mejor categoría en esa área. Y me enseñaron a utilizar las herramientas. Yo personalmente no soy biblista. Yo no puedo decir que yo soy biblista porque eso no forma parte de las dinámicas, los títulos graduados y posgraduados que por gracia de Dios el Señor me ha permitido tener. Pero cuando yo utilizo las herramientas que a mí me enseñaron en las experiencias académicas para poder mirar todos estos conceptos, y yo veo el concepto adúltero, y yo veo la palabra que es moijos, 34-32 de Strong, yo no puedo trabajar únicamente con lo que aquí me dice. Yo necesito ir a diccionarios teológicos y a especialistas en el campo y ver cómo se utilizaba ese concepto antes de que se utilizara en el Nuevo Testamento, cómo se utilizaba en los periodos preclásicos, cómo se utilizaba en el ambiente filosófico, cómo se utilizaba en el ambiente pregriego, donde estos conceptos evolucionan, cómo se usa en sus traducciones en la Septuaginta, si tienen conceptos paralelos en la experiencia hebrea, en la experiencia judeocristiana, cómo se usan en los periodos posteriores al Nuevo Testamento y cómo lo utilizó la patrística. Luego de eso, cómo se utilizan los clásicos que no tienen que ver con la palabra de Dios después de esa experiencia de tener a Cristo y a la formación de la iglesia. Entonces yo voy, por ejemplo, a este tema de los malacois, y yo me doy cuenta que ese asunto que en inglés le llaman effeminate, cuando yo lo miro en el uso que le da Platón, que le da Aristóteles, y en los periodos preclásicos, me encuentro que tiene una contención religiosa, porque son hombres que practicaban la prostitución con otros hombres en experiencias culticas en la Grecia antigua. Y lo que Pablo está presentando aquí no son simplemente la experiencia de alguien que es simplemente afeminado. Está diciendo que aquí hay una contención hasta de idolatría en el proceso, porque su cuerpo y su práctica sexual, en contra de lo que la palabra enseña, se convirtió en sí mismo en una religión, la religión del sadomasoquismo, la religión de destruir su cuerpo y de hacerlo por una razón religiosa, amancebándose hombres con hombres. Así como se practicaba la prostitución de mujeres sacerdotisas en el templo de Éfeso y en el templo de Corinto. Usted puede ver que esta es la experiencia que este concepto presenta. Cuando usted hace este tipo de análisis, se da cuenta de cuál es la fuerza que San Pablo está presentando y utilizando cada vez que selecciona sus conceptos. En Primera de Timoteo, el capítulo 1, los versos del 8 al 11, y otra vez, esto que yo estoy haciendo no es nuevo. Esto ha estado en la literatura cristiana a través de todas las generaciones. Problema, y perdóneme que sea tan reiterativo, es que no debemos discutir estas cosas. No hace falta que lo analicemos. Lo que hace falta es que le demos a la gente cuáles son los planteamientos bíblicos y que la gente lo presente. Error. Y hoy estamos nosotros pagando los platos rotos por esto. Porque subestimamos la capacidad que tienen nuestras iglesias y en ese proceso de subestimarla no les dimos las herramientas y hoy tenemos que venir al escape a decirle, miren, esto es lo que la Biblia dice y por esto es que la Biblia lo dice así, este es el trasfondo histórico y esta es la traducción y esta es la interpretación real detrás de esto. El texto se explica por sí mismo. Dolores de cabeza detrás de esto. Que la gente que tiene una agenda para destruir la familia, para hacer pedazos la vida como nosotros la hemos visto a través de la palabra de Dios, y como decía un amigo a quien yo amo entrañablemente, como lo dice el grueso de las otras sociedades, aunque no pertenezcan a las tradiciones cristianas, esa gente va a agarrar la palabra y la va a malear, y otros se van a prestar para no asumir posiciones sobre lo que la Biblia dice, y van a hacer análisis que no se sostienen frente a juicios críticos, valorativos, correctos, con todas las disciplinas del texto, para poder querer probar sus puntos cargados por su subjetividad y no por lo que el texto dice. Cuando yo voy a 1 de Timoteo capítulo 1, los versos del 8 en adelante, dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Mire la lista. Aquí no están únicamente las desviaciones y los pecados sexuales.
Hay toda clase de pecados y de conductas aberrantes en esta lista. Otra vez, esta carta del apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 dice que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Cuando usted analiza, por ejemplo, ese concepto, el concepto sodomita, que se utiliza en esa primera carta, en el capítulo 1, usted llega a conclusiones que son muy reveladoras. A mí siempre me cuesta trabajo hablar de esto porque la gente cuando escucha hablar a uno así tiene la tendencia a pensar que uno es homofóbico. Y esto es bien, bien curioso. Cuando la gente que esgrime posiciones en contra de lo que nosotros creemos habla, eso es libertad de expresión. Cuando nosotros esgrimimos los puntos que nos sostienen y que le dan fundamento a nuestra fe, nosotros somos homofóbicos. Y yo quiero que usted entienda esto. Yo tengo en mi iglesia un montón de hermanos y hermanas que o fueron homosexuales o están peleando con esto. Y su experiencia es una experiencia de sentirse atrapados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y aquellos que han sentido y han experimentado la liberación y han tenido la oportunidad de hablar abiertamente conmigo, y con algunos lo han hecho hasta en congregación abierta. Lo que describen es que es un proceso de liberación la que el Señor da sobre ellos. Igual que lo tiene alguien que está atado por la mentira. Igual que lo tiene alguien que está atado por el orgullo, alguien que está atado por la avaricia, alguien que está atado por drogas. Son ataduras que están adscritas a nuestra naturaleza pecaminosa y se manifiestan de muchas maneras. Y una de las cosas que aquí aparece es nada más y nada menos que el concepto de la sodomía. Andrapodistes, y es un concepto bien difícil, hermano, bien difícil. Fornicarios y sodomitas, whoremongers y men stealers, dicen algunos textos en inglés. Andrapodistes es un proceso de gente que lleva a la esclavitud a otro hombre. Y otra vez, yo le voy a invitar a que busque el concepto para que pase un poquito de trabajo. El concepto es el 405 del diccionario Strong. No se limite a Strong, vaya al Kittel del diccionario del Nuevo Testamento, que es un diccionario de 10 volúmenes, vaya a análisis clásicos, preclásicos de ese concepto y compruebe si lo que le estamos diciendo desde este púlpito radial es correcto o no. Hay una crisis con el uso de esa palabra. Pablo está mirando a Roma. Pablo está mirando las prácticas que hacen pedazos al imperio, y entre ellas aquellas en las que hombres con hombres y mujeres con mujeres están mancillando la santidad de Dios. Zimmerman, hace muchos años atrás, en Análisis sobre Civilización e Historia, 1947, narraba algunos de los puntos que hicieron caer a los grandes imperios de la tierra. Y dentro de ellos estaba la disminución del valor de lo que es la experiencia del matrimonio y la familia. Las prácticas de aberraciones sexuales, tales como la sodomía y el lesbianismo. Es interesante porque cuando usted lo ve aplicado en el libro de Zimmerman de Análisis de Historia, en los imperios que él analiza, se da cuenta de que todos y cada uno de los imperios que empiezan a desaparecer y se hacen simplemente sueños en la historia y en los libros de historia, tienen como denominador común prácticas de esta naturaleza que minan sus fuerzas, minan sus capacidades, minan su estabilidad y les cuesta la vida como imperios, como naciones, como potencias en el mundo. Yo quiero que usted entienda esto. Yo no puedo tapar el cielo con la mano. Nosotros hemos vivido en Puerto Rico de cara a muchas de estas cosas sin prestarle mucha importancia, y es más, hasta permitiendo que cosas menos importantes ocuparan la palestra pública y ocuparan nuestros púlpitos. En el desarrollo de esas funciones, nosotros fragmentamos y permitimos la fragmentación del pueblo cristiano de este país. Al punto de que en un momento como el que nosotros nos encontramos, hay muchos de nosotros que encontramos diferencias abismales entre posiciones que han esgrimido compañeros en uno u otro lugar del espectro y del escenario cristiano de este país. Posiciones y expresiones que yo no comparto, y posiciones que yo asumo, y que expresiones que yo digo que muchos del otro lado de la verja no comparten.
Pero el problema que nosotros tenemos en este instante es que la situación que nosotros enfrentamos es más grande que las diferencias que nosotros podemos tener. Son más grandes los problemas y la lucha que tenemos de frente que aún las diferencias dogmáticas que puede haber entre nosotros, diferencias políticas y diferencias político-partidistas. Y cuando la historia pase juicio y evaluación de este tiempo, lo que las generaciones posteriores van a evaluar es si nosotros fuimos capaces de trascender esas diferencias y pelear en frentes comunes por aquello que de verdad importaba para el pueblo. La estabilidad de nuestra familia, la salud de nuestros hijos, la salud integral de nuestros nietos, el valor de la familia tal y como lo enseña la palabra de Dios. Y repito algo con lo que comencé esta reflexión. Los cristianos vivimos bajo las reglas de que la palabra de Dios es la única regla de fe, de autoridad y de conducta. Y si nosotros queremos disminuir, minimizar lo que la palabra dice, con los ejercicios que sea, para poder probar y dar espacio a otra cosa que la palabra no aprueba, nosotros hemos dejado de ser cristianos y nos hemos convertido en sociólogos del evangelio. El Señor nos llama a asumir posiciones cristianas y la palabra de Dios se defiende y se respalda ella misma. No hay alternativas ahí dentro para probar otra cosa que aquellos que asumimos conductas y que tenemos en nuestra vida prácticas que deshonran a Dios, que afectan su santidad, que lo lastiman porque son pecaminosas. No tenemos otra alternativa que venir a la sangre de Cristo, no solamente para que nos limpie de todo pecado, sino para que transforme nuestras vidas y nos liberte de esa pasada forma de vivir. Reflexiones de Esperanza continúa. Les adelanto que nuestro próximo programa, por razones profesionales y ministeriales, yo no voy a poder estar detrás de este púlpito radial, pero un excelente compañero en el ministerio, amigo de todos nosotros, se ha comprometido a utilizar todo este tiempo para educar al pueblo. Se trata del honorable juez Jorge Lucas Escribano, juez del Tribunal de Apelaciones y pastor rector de la Cruzada Evangélica y Misionera allí en Caimito. Invite a otros a que abran sus oídos y a las 9:10 de la mañana del próximo viernes estén en sintonía con esta estación, porque el juez Escribano va a hablarle al país desde este púlpito radial. Es tiempo de orar. Busquemos el rostro de Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Con temor y temblor hemos abierto la palabra. Tú sabes muy bien que hemos tenido que sostener y aguantar los impulsos emocionales detrás de cada uno de los planteamientos, porque no se trata de bajar emociones este púlpito, ni tampoco hacer sacudir las emociones de otros, sino presentar lo que la palabra dice. Tu palabra es viva, es eficaz, es clara. Ella se explica a sí misma y no nos da otra alternativa sino saber que si somos pecadores, tenemos en la cruz de Cristo la alternativa, la única alternativa. No solamente para que nuestros pecados sean perdonados, sino para, como dice la palabra, hay que dejar la pasada forma de vivir y llegar a Cristo para que nos dé una vida nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendice este pueblo, que este fin de semana es un fin de semana de ayuno y oración en todas nuestras iglesias. Clamor constante, porque a la hora de la verdad, con todo lo que podamos explicar y podamos razonar desde nuestros púlpitos radiales, televisivos y eclesiásticos, nada supera la intervención de tu presencia a favor de este pueblo, y esto solo se consigue en ayuno y oración. Bendigo a los concilios que tienen ministros en campañas de ayuno en este tiempo. Bendigo a los cuerpos conciliares que han llamado a sus ministros y a sus líderes para estas campañas de oración a lo largo y a lo ancho de todo el país. Yo bendigo a las iglesias no afiliadas que están también detrás de experiencias de vigilias y de ayunos congregacionales para que tu nombre sea glorificado. Yo bendigo una multitud de hermanos y amigos católicos que están doblando sus rodillas delante de ti, Padre amado, y se están asociando para asegurarse de que brille tu palabra y brille tu luz. Yo bendigo amigos y hermanos de otras tradiciones que creen que la vida de la familia de este país está bajo una amenaza más grande que jamás se haya orquestado contra este pueblo, y creen que hay que unir fuerzas para asegurarse de que tú y tu presencia, tu luz y tu gracia sea la que brillan sobre todas las cosas. Sana, salva, libera, consuela y bendice este pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y a él gloria y honra. Amén y amén. AMEC Casa de Alabanza presentó Reflexiones de Esperanza, palabras de aliento para nuestro diario vivir, con el pastor
Misraim Esquilín.